Hola una vez más, amigos de la esfera humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Gravity Pool y hoy volvemos a la carga para hablar de Bakunin. Sabemos que el rework de la facción, o lo que será una nueva caja, va a llegar en breve, va a ser anunciada ahora para el lanzamiento en Adepticon, ¿no? Que es la primera gran convención que tenemos de juegos de miniaturas, de Wargames, ahora durante el año. Y llega con bastantes dudas, con bastantes incógnitas, ¿no? Porque, bueno, dentro de las facciones que tenemos en Infinity, que quizá están en línea para un rediseño, para un rework, pues bueno, Bakunin sí que es cierto que tiene algunas miniaturas bastante antiguas, pero a nivel de juego no es una facción de las que está peor, ¿vale? Se os ocurren otras facciones como por ejemplo los franceses o Kapukalki, que están abandonados desde hace bastante tiempo y que realmente están en necesidad de un rediseño, ¿de acuerdo? Em, pero sí que es cierto que, bueno, a Bakunin le tocaba un resculpido de ciertas miniaturas, ¿vale? Y hay algunas partes del sectorial, pues que la verdad es que se han ido quedando un poquito obsoletas, ¿de acuerdo? Eso no deja de hacer de Bakunin un ejército bastante competente, quiero decir, yo creo que hoy en día es muy viable como ejército porque tiene algunos de los puntos fuertes de la facción nómada como parte de su estructura integral de ejército, ¿no? Entonces será interesante ver hacia dónde puede llevar el ejército esta nueva caja. ¿De acuerdo? Nos han dejado caer algunas pistas desde Corvus. Han ido a dejar algunos comentarios a lo largo de los últimos vídeos, dando a entender por dónde podían ir los tiros. Y por lo que nos han dicho, parece que el foco va a estar básicamente en la observancia. ¿De acuerdo? Para aquellos que no lo sabáis, para aquellos que no conozcáis Bakunin, básicamente Bakunin es una de las tres naves nómadas y dentro de lo que es Bakunin, dentro de su diversidad, que es bastante, porque es una nave en la que se da lugar todo lo más confuso y bizarro que se encuentra en la esfera humana, se encuentra una secta religiosa, ¿de acuerdo? Que es la Observancia de Santa María del Cuchillo y pues básicamente es una secta de carácter religioso paramilitar, ¿vale? Que es de aquí de donde salen algunas de las tropas icónicas de Bakunin, como son las reverendas Moiras o los come pecados, ¿de acuerdo? No solo de Bakunin, sino de toda la facción nómada, ¿de acuerdo? Las reverendas Moiras están con nosotros desde la primera edición del juego, ¿de acuerdo? Y a lo largo de las ediciones, pues se les han ido añadiendo otras miembros de su cofradía, ¿no? Como pueden ser las custodias y las reverendas sanadoras, ¿no? ¿Qué pasa? Dentro de lo que es el ejército de Bakunin, tradicionalmente las tropas de la observancia han sido un grupo bastante pequeñito, un grupo reducido, con cuatro perfiles dentro de los que se encuentra además el de Cassandra Kusanagi, ¿no? Que es como una versión personaje de las reverendas Moiras, pero por la manera en que están configurados sus perfiles, pues han sido unos perfiles que con el paso del tiempo han sufrido bastante el cambio de los metas, ¿de acuerdo? Entonces ahora nos encontramos que son perfiles caros por norma general y muy débiles para el entorno actual del juego, ¿no? Entonces parece ser que va a haber un rediseño enfocado en esta parte, en darle un poco más de peso, un poco más de fuerza a la observancia. Eh, Me atrevería a decir que no creo que toquen mucho del resto de Bakunin, porque la verdad es que el resto de Bakunin no está en una posición complicada tampoco, ¿de acuerdo? Algunas de sus tropas son de las mejores que podemos encontrar tanto en la facción nómada como en varios ejércitos, ¿de acuerdo? Tenemos tropas como los Ceros, probablemente que son uno de los mejores batidores a nivel de coste-eficiencia de todos los ejércitos de Infinity. Tenemos a los Morlocks también, que probablemente son una de las mejores Warband también, las típicas de Chain y Humo para los puntos que cuestan, ¿vale? Em, y estos forman el núcleo duro del ejército, ¿de acuerdo? En este sentido, Bakunin se parece mucho a JSA, de hecho son de la misma hornada, salieron más o menos juntos, en la premisa de que son ejércitos que salen con tropas de menor calidad
que su ejército base, ¿de acuerdo? Y lo compensan pues con otros puntos a su favor, ¿de acuerdo? Pues en JSA tenían los Keisotsu, ¿no? Que son su tropa básica, que son peores que la tropa base de Yujin en aquel momento. En aquel momento JSA estaba unida a Yujin, pues los Keisotsu disparaban a 10 en lugar de a 11 que disparaban los Yujin. Y básicamente con los moderadores de Bakunin pasa un poco lo mismo, ¿no? Los moderadores son la versión pobre de los alguaciles de corregidor, ¿de acuerdo? Entonces los alguaciles disparan a 11, los moderadores disparan a 10, ¿vale? Entonces se basa un poquito en esta premisa. Entonces, tropa básica pobre, pero con un ejército que compensa eso con otras fortalezas, ¿no? En el caso de JSA lo compensa con infanterías pesadas baratas, un ejército en general barato, muchos infiltradores y tal. En el caso de Bakunin, ¿cómo lo compensaba? Pues con muchas warbands, ¿de acuerdo? Un estilo de juego muy agresivo de presión, ¿no? En que los Morlocks, las quimeras van hacia adelante, y luego un centro de mesa bastante competente formado por esos ceros e incluso los prowlers, ¿vale? Que están ahí un poco dando apoyo, ¿vale? ¿Qué pasa? Dentro de lo que serían las tropas de élite de Bakunin, estaba todo el grupo de la observancia, ¿vale? Durante muchos años, desde varios sectores de los jugadores nómadas, se había pedido que se creara un sectorial específico para la observancia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque creían que era necesario darle un poco más de peso y de visibilidad a la observancia, porque realmente son una de las partes más icónicas de Bakunin, de la sociedad nómada, pero por otro lado, Bakunin tiene una identidad una identidad de ejército muy particular, ¿de acuerdo? Bakunin es un ejército donde se da cabida a todo lo extraño, todo lo bizarro, ¿no? Entonces aparecían los Morlocks, aparecían las quimeras, todos estos famosos furros que vemos por todas partes, las Dactaris, que ahora ya no lo son, pero antiguamente eran chicas gato, para aquellos que hayáis visto las Dactaria en las primeras ediciones, ¿vale? Entonces, era de los ejércitos de Infinity que más bebía de la estética anime, ¿no? Del cyberpunk, ¿no? Con los Clockmakers, con personajes como Zoe, que eran medio cibernéticos, con muchos remotos, aquellos remotos como el Meteor, que ya eran, digamos, aerotransportados, ¿no? Entonces es el que más, digamos, se acercaba a aquella estética anime, cyberpunk antigua, ¿vale? Que bueno, poco a poco quizá también se ha ido derivando a otros de los ejércitos, ¿no? Pero en el Infinity original era el máximo exponente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno de los miedos que ha surgido en la comunidad con el anuncio de que este nuevo ejército va a estar enfocado en la observancia, pero no va a ser un sectorial diferente, ¿vale? Es el miedo de que, bueno, Bakunin como tal pierda su identidad, pierda esta identidad de todo lo bizarro en favor de convertirse en una versión de infinitera de las hermanas de batalla de Warhammer 40.000, ¿no? Que, bueno, es un riesgo que es plausible, ¿de acuerdo? Sabemos que, entre otras cosas, las hermanas de batalla son unos ejércitos que mejor vendió para Games Workshop cuando fue lanzado, y sabemos que Corvus Belli más de una vez ha intentado hacer estrategias para llamar al consumo de jugadores de otros juegos, ¿no? Por ejemplo, cuando en la época de Marvel y DC, como los juegos de Batman estaban vendiendo muy bien, pues de aquella época tuvimos toda esta remesa de miniaturas de Bakunin que existe hoy en día, que son versiones alternativas de personajes de Marvel y DC, ¿no? Toda la caja de moderadores son rip-offs de los Guardianes de la Galaxia, todos los Morlocks son rip-offs del Escuadrón Suicida y el Joker, ¿vale? Entonces, por una parte, este rework de Bakunin es una oportunidad para que se deshagan, digamos, los agravios que se crearon en Bakunin durante toda la época del copyright infringement, ¿no? En que Corvus se dedicó básicamente a copiar IPs famosas en sus diseños, porque al final lo que hizo fue quitarle identidad a probablemente la facción con más identidad propia de todo Infinity, ¿no? Entonces es una oportunidad ahora para que Corvus enmende estos errores, ¿no? Parece ser que el foco va a ser principalmente la observancia, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo acaba afectando al resto de tropas. Sabemos que, bueno, dentro de lo que es la observancia,
ahora mismo los perfiles que hay son bastante limitados, ¿vale? Pero sí que tienen espacio para mejorar, para crecer o incluso para hacer ajustes de puntos, ¿vale? Ya hemos visto en los últimos ajustes de Army algunos cambios para intentar que se jugara un poquito más esos perfiles, pero aún son perfiles que pues, sufren del estado actual del juego, ¿de acuerdo? No son perfiles malos en sí mismos, pero sufren del estado actual del juego, ¿no? Entonces necesitan adaptarse a N4, básicamente. ¿Eh? Por otro lado, sabemos que las tropas, digamos, más bizarras de Bakunin, como son las quimeras, los Morlocks y demás, ya están descatalogadas en la web de Corvus Belli, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que durante lo largo de este año tenemos que esperar nuevos relanzamientos de todos estos, de todas estas tropas, de todos estos perfiles, ¿vale? Entonces, bueno, es una oportunidad nuevamente para darle juego a los diseñadores de Corvus a que nos hagan una nueva propuesta de ejército de cara al próximo año, de cara a este rediseño de Bakunin, ¿vale? Entonces lo que quería hacer un poquito era comentar Bakunin en el estado que está ahora, ¿vale? Y ver hacia dónde creo que se podría mejorar, hacia dónde creo que podrían ir los tiros de cara a un posible rediseño, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí iremos haciendo algunos comentarios de cosas que tienen que mejorar, de cosas que tienen que cambiar y de cosas que la verdad están bien y no hace falta tocarlas, ¿vale? Entonces, vamos allá al ejército de Bakunin, ¿vale? A ver si lo veis aquí, correcto, ¿vale? Entonces vamos a hacer un repasito rápido para aquellos que no conozcáis. Los moderadores son la tropa básica de Bakunin, ¿de acuerdo? No son nada del otro mundo, como os comentaba, con CD10. Quizá lo único destacable de ellos es que tienen un arma cuerpo a cuerpo para -6, que mucha gente no se lo espera y muchas veces a la gente le sorprende. Y que tiene inmunidad shock, que es una cosa que casi siempre a la gente se le olvida, ¿vale? A mí el primero, ¿vale? Tenemos a las Dactaris, que son los médicos básicos, a los Clockmakers. Los Clockmakers, uno de los mejores, si no el mejor ingeniero coste por puntos de todo Infinity, con esa voluntad 15, ¿de acuerdo? Que básicamente es una de las cosas que sustenta la nación nómada en la mesa, porque los nómadas son un ejército que usa muchas tropas con estructuras, sin el Clockmaker nada de eso sería posible. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, Bakunin es uno de los ejércitos dentro de la facción Noma que menos se beneficia del Clockmaker, lo cual llega a ser irónico porque el Clockmaker es una tropa originaria de Bakunin. Entonces, quizá por ahí es un sitio por el que podríamos tirar en el nuevo rediseño de tropas o añadido de tropas nuevas que se basaran en estructura, ¿no? Para aprovechar esas ventajas del Clockmaker en respecto a las Dactaris y para seguir con la temática Cyberpunk, ¿vale? Mismo caso Zoe, ¿vale? Zoe, una vez más, Ingeniero Voluntad 15, es la versión personaje que viene acompañada de Pewell, que, bueno, hay poco que decir sobre él, es excelente, ¿vale? Es un remoto Stempler mejorado por apenas 2 puntos más. Entonces, claro, el agravante de Pewell es que estás obligado a comprarlo con Zoe, ¿vale? Pero bueno, ahora tenemos ya la opción de colocarlos como tropas separadas en Fireteams, que es interesante, ¿de acuerdo? Eso nos han aumentado la versatilidad con los últimos cambios, ¿vale? Tenemos a Vicena también en Bakunin, uno de los mejores doctores del juego, una vez más con voluntad 15 y médico +3, curando a 18, ¿vale? Por eso digo que realmente Bakunin es un ejército que es un ejército muy competente en lo que sabe hacer. Tiene de los mejores especialistas del juego, ¿de acuerdo? Tiene a Fiddler también, que es una ingeniera también muy buena, que tiene la opción de jugar con sus torretas, ¿de acuerdo? Ya se va un poco más el precio, pero una vez más, tenemos muy buenos ingenieros para muy pocas cosas donde usarlos, ¿vale? Y eso es una cosa que quizá se podría ver mejorada en las siguientes iteraciones del sectorial, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el fuerte de Bakunin? Donde estaba normalmente el fuerte de la nación nómada, ¿vale? Para aquellos que no sepáis, cada una de las facciones de Infinity, cuando se diseñó, partía de una premisa, ¿vale? De que tenía un tipo de tropa que era el mejor dentro de cada clasificación, ¿vale? Entonces, de la misma manera que el foco de Eugene son las IPs, ¿vale? Pues el foco de la nación nómada siempre habían sido las IMs y los remotos, ¿vale? ¿Qué pasa? Las IMs durante todo N3 se encontraron en una situación muy complicada, porque por los puntos que costaban no acostumbraban a valer la pena comparadas con una IP ni comparadas con una IL, ¿vale? Entonces estaban en un punto intermedio ahí en el que eran demasiado caras
para compararse con una IL, pero demasiado blandas para compararse con una IP, ¿vale? ¿Qué pasa? Corvus hoy en día está optando por hacer falsas IPs con la estrategia de meter sin incapacidad por herida y inmunidad shock a las tropas, ¿vale? Son cosas que hemos visto últimamente con tropas como por ejemplo el Evader, ¿vale? Que tienen esta configuración. O, por ejemplo, las nuevas tropas de Hack Islam, como la Namur o el Mukhtar y demás, ¿vale? ¿Qué pasa? La mayoría del grueso de tropas de la observancia son IMs, ¿vale? Y por tanto, la mayoría sufren de esto que hemos comentado. Tenemos para empezar los come pecados, una de las tropas más icónicas de los nómadas en general y de Bakunin en particular, ¿vale? Los come pecados, la verdad, es que no tienen mucho que tocar, o sea, simplemente son una ametralladora con neurocinética, que solo por eso ya vale mucho la pena. Sí que es cierto que con el paso del tiempo, ese hecho de que los come pecados tengan una sola herida, pues bueno, los ha hecho más, digamos, más blanditos de lo que eran quizá al inicio del juego, porque antiguamente, pues un come pecados daba bastante miedo, pero con el paso de las ediciones, con todos los bonos a enlace, ya no era tan preocupante enfrentarse a él, porque le acababas ganando por más CD, ¿vale? Cuando salió originalmente, pues claro, CD13 era un CD muy alto, pero luego cuando empezaron a haber enlaces y combos específicos, pues ya no era tan preocupante, ¿no? Aún así, el come pecados por los puntos que vale está muy razonable. Yo es un perfil que no lo tocaría, ¿vale? Las reverendas moiras son aquellos perfiles que sí que ha sufrido algunas modificaciones con el paso del tiempo para intentar convencer a la gente de que lo juegue, y es que es complicado, ¿vale? Es complicado porque, bueno, básicamente las reverendas moiras tienen un CD12, que es correcto, no es espectacular, es correcto, ¿vale? Tienen mimetismo -6, ¿vale? Y luego tienen habilidades que les han metido aquí a relleno para justificar los puntos que valen, ¿vale? ¿Qué pasa? Antiguamente no tenían número 2, tampoco tenían suboficial, tampoco tenían Zapper, ¿vale? Que ahora lo tienen en todos sus perfiles, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Siguen siendo igual de blandas que al principio y siguen siendo la típica tropa que muere en cuanto pierde una enfrentada o muere en cuanto se come un plantillazo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para lo caras que son, es difícil sustentar un ejército sobre ellas, ¿vale? Pensad una cosa, si tú haces un Fireteam core como núcleo de tu ejército, haciendo un core de Moiras, pongamos que tienes una ametralladora, un perfil con combi, uno con hacker, ¿vale? Bueno, hacker, en realidad ya llevarías custodias, ¿no? Entonces, por ejemplo, te podrías meter aquí una custodia con Hacker Plus, que podría ser tu teniente mismo, ¿vale? Y una con carbonita y para acabar una sanadora para que cure, ¿vale? Con su versión escopeta si tienes un arma de cortas. Este enlace, que tiene que ser el núcleo duro de tu ejército, y duro entre muchas comillas, se te va a 162 puntos, ¿vale? Si en lugar de utilizar una Moira con una ametralladora quieres llevar a el personaje, a Cassandra Kusanagi, la cosa se te va más fea aún, ¿vale? En su opción que no sea teniente, para dejar la custodia con el teniente, estás en 170 puntos, ¿vale? Con 170 puntos no te queda espacio para mucho. Y, es decir, esto no estaría mal si esto fuera un core resistente, ¿vale? Estamos hablando de que estás pagando el coste de un core de infanterías pesadas aquí, ¿vale? Hay enlaces de órdenes militares que valen lo mismo con 2 heridas en cada figura, ¿vale? Y de hecho, incluso aquí mismo en Bakunin te puedes hacer un enlace de Riot Girls por menos puntos y con el agravante de tener cada una visor de nivel 1 y tener 2 heridas, ¿vale? Mucho más eficientes, ¿vale? Incluso le podrías meter un Taskmaster para rellenar, ¿vale? Para llegar a valores más altos de daño, ¿vale? De CD, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al final, comparativamente, el problema de que sufre Bakunin es que las Riot Girls son una tropa muy correcta y muy eficiente y hacen que los enlaces de la observancia se queden obsoletos, porque sus costes en puntos son costes en puntos que no se han retocado desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, para compensar el hecho de que no se han bajado en puntos, se les han dado cosas que no usan tampoco, ¿vale? Entonces, sigues pagando mucho, ¿vale? Pero
realmente no aprovechas muchos perfiles, ¿vale? ¿Qué pasa? Una vez más la redundancia, ¿de acuerdo? También yo creo que en este nuevo rediseño de Bakunin veremos eliminación de perfiles, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí, obviamente, yo creo que la reverenda Moira Hacker va a desaparecer. Yo creo que si no ha desaparecido hasta ahora era porque en la caja antigua de Revendas Moiras había una Moira Hacker, ¿vale? Pero yo creo que si no fuera por ella ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo, ¿vale? En favor de las custodias, pues no tiene ningún sentido de que tú tengas un perfil de reverenda Moira Hacker cuando tienes las custodias, que básicamente son reverendas, ¿vale? Que ya son hackers de por sí, ¿vale? Otro tema con el que sufren mucho las Moiras y que hace que las encarece mucho es que tienen un CC bastante alto, pese a ser muy malas en CC, ¿vale? Malas en CC en el sentido de que hoy en día solo tener CC alto ya no sirve para enfrentarte a nada en CC, porque hay tanta gente con artes marciales niveles altísimos y guerreros natos y proteions y hostias en vinagre y cargas de, ¿vale? Que cualquier tonto hoy en día ya te hace un destrozo aunque no sea un especialista en CC, ¿vale? Entonces, el CC cada vez es más situacional para muchas situaciones, ¿vale? Si estás pagando mucho CC y no lo utilizas, como es el caso de las Moiras, porque además las Moiras son un tipo de tropa que no le gusta estar a distancias cortas, ¿vale? Pues al final estás pagando un coste desnecesario, ¿vale? Segundo gran problema, las reverendas sanadoras. Las reverendas sanadoras son probablemente la tropa que tendría que ayudar a abaratar esos enlaces de reverendas Moiras y luego resulta que son tan caras o más que las Moiras base, ¿vale? Y son tan caras o más teniendo en cuenta que son objetivamente el eslabón más débil de la cadena, porque son de las únicas Moiras que no tienen mimetismo -6, sino que tienen mimetismo -3, ¿vale? Y eso quien lo sabe lo puede explotar, lo puede aprovechar a su favor, ¿de acuerdo? La única defensa que tienen las Moiras a nivel de juego es ese mimetismo -6. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier plantillero te puede tumbar el enlace. Si el rival no tiene plantilleros, su mejor opción va a ser disparar a las sanadoras. Una vez que dispare a las sanadoras y te desmonte el enlace, el resto ya los puede ir cazando por separado más fácilmente, ¿no? ¿Qué pasa? Una vez más, el tema de las sanadoras. Estamos pagando un CC 22, ¿vale? Con un arma cuerpo a cuerpo explosiva a precio de oro, ¿vale? A precio de oro. Porque no lo vas a usar jamás, ¿vale? Si te quieres trabar en algo con Bakunin en CC, no va a ser como una reverenda sanadora, ¿vale? En todo caso, mandarás un Morlock, mandarás una... ¿Cómo se llama? Una quimera, ¿vale? Entonces, al final, aquí el problema es que tienes una tropa que no sabe qué quiere hacer. Si quiere ser un especialista o si quiere ser un especialista cuerpo a cuerpo, ¿vale? Le pasa un poco lo mismo que al San Lázaro de órdenes militares. De hecho, el San Lázaro es el segundo intento de hacer el mismo perfil que la reverenda sanadora. Y el San Lázaro, aún valiendo 25 puntos, pues sigue pareciéndole muy caro a mucha gente. Pero es que la reverenda sanadora es lo mismo que el San Lázaro, pero valiendo 7-8 puntos más, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay lugar para rebajar puntos, ¿vale? Rebajar puntos equilibrando los costes a la realidad de N4, ¿vale? Porque estamos pagando costes de N2, N2 N3, ¿vale? Las custodias, a mí siempre me han parecido un perfilazo, ¿vale? Yo no creo que vayan a retocar nada porque se juegan bastante dentro de lo que es el ejército. Son muy buenas tenientes, hacen muy buenos Haris también. Es que de hecho, si las custodias tuvieran un arma de largas, no se jugarían ni las Moiras, ¿vale? Porque son mucho más eficientes, simplemente, ¿vale? Aprovechan todas las ventajas de los nómadas en relación a redes de repetidores, ¿de acuerdo? Son muy buenas hackers con una voluntad 14 y bono de ráfaga carbonita que ayuda bastante. Yo ya en su momento para un interplanetario jugué un ejército de Bakunin y en en una de las listas llevaba un enlace de revenas custodias, ¿vale? Llevaba una custodia Hacker Plus, una custodia con carbonita y una sanadora, que como decía era el punto más débil del enlace. Claro, ¿qué pasa? Una vez más, las custodias son muy buenas, pero es que ese Haris
tan sencillo, ya son 100 puntos. Recordando que en Infinity se juega 300, ¿vale? O sea, es un tercio del ejército, ¿vale? Que solo tiene una herida cada miniatura, ¿vale? Entonces, bueno, no sé. Hay ajustes posibles que hacer a nivel de puntos, ¿vale? A nivel de eficiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que aquí, ¿dónde van a entrar los cambios? Yo creo en la reforma del sectorial. Si se quiere que se juegue esto, tienen que pasar dos cosas. O se hace algo, alguna tropa barata que permita enlazar con las reverendas moiras. Estamos hablando de algo parecido a un Crozier como tienen las órdenes militares. O se hace una rebaja en puntos sólida a las moiras. Estamos hablando de que una moira, en lugar de costar 31 puntos, pues esté costando de 23 a 25, ¿vale? Porque si no, no van a seguir viendo mesa, por mucho que saquen miniaturas nuevas, ¿vale? Claro, hay algún perfil suelto que quizá verá mesa, pero ya está, no, no más, ¿vale? Si estamos hablando de que, por ejemplo, una Moira con ametralladora se va a 37 puntos, ¿vale? Cuando tenemos un Lunocod, perdón, un Cyclone, ¿vale? Perdón, qué manía con Vostok, perdón, que por unos pocos puntos más te está añadiendo todas las ventajas de ser en remoto, ¿vale? Tanto en más PB, tiene repetidor integrado, tiene más daño de arma, tiene mucha más movilidad con un 15-10, puede trepar plus, ¿vale? Sí, pagas el extra, pero además tienes dos heridas, puedes aprovechar la ventaja de tener buenos ingenieros en el ejército, ¿vale? Entonces, claro, si tienes que elegir como punta de lanza entre esto y esto, muy difícilmente elegirás una reverenda moira. Realmente las reverendas moiras lo único que te aportan al ejército es ataque a larga distancia, ¿vale? Porque son las pocas tropas que siguen llevando francotiradores y ametralladoras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si las usas como tropas de larga distancia, tienen que estar acompañadas de tropas que les den ese juego, esa ventaja a jugar a larga distancia, ¿vale? Y, irónicamente, van acompañadas de tropas que pagan mucho por habilidades de cerca, como el CC, ¿vale? O las custodias que, por ser hackers, pues su área de hackeo es limitada, ¿vale? Y luego tenemos a Cassandra Kusanagi, que como os decía, pues bueno, es la versión de personaje de las Moiras, ¿vale? Que también la han bufado recientemente porque le dieron sin capacidad por herida y inmunidad shock para que aguantara un poco más, ¿vale? Y aún así es muy difícil que vea mesa, porque es que volvemos a lo mismo. Por los mismos puntos que vale, ¿vale? Tienes un Vostok que hace lo mismo pero mejor, ¿vale? Una vez más, pues bueno, sí, Kusanagi dispara algo mejor, ¿vale? Pero al Vostok le puedes dar puntería, ¿vale? Y si le das puntería al Vostok, el Vostok dispara mejor que Kusanagi, ¿vale? Y una vez más, se le puede reparar, que a Kusanagi no se la puede reparar, ¿vale? Entonces, bueno, una vez más, creo que lo que hace falta aquí son o reducción de puntos en todo este sector del... De hecho, todas las IEMs, es que al final todas las IEMs, quizá las únicas que no cambiarían puntos serían los come pecados y las custodias, pero en general todo el resto de IEMs tienen que bajar de puntos, ¿vale? Incluido el Prowler, que no he hablado de él, pero bueno, hoy en día, sinceramente, pagar 40 puntos por un Prowler, por mucho despliegue oculto que tenga, es un agravio comparativo muy grande comparado con las otras cosas que pueden llevar otros ejércitos en media de la mesa, ¿vale? O sea, estamos hablando de que por un especialista hacker asesino estás pagando aquí 36 puntos con la escopeta, ¿vale? Por un fusil combi con lanzallamas también 35 puntos, una tropa que tampoco no tiene nada del otro mundo, ¿vale? Probablemente el perfil más relevante del Prowler siempre había sido el Spitfire, ¿vale? La comparación obvia sería pues con el Dao Fei, ¿no? Antiguamente se le comparaba mucho con el Dao Fei, es como el Dao Fei, pero con una herida menos, ¿no? Entonces, bueno, el Dao Fei tiene más resistencia en el centro de la mesa, entonces se lo compensaron a los Prowlers con ese despliegue oculto, ¿vale? Una vez más, ¿dónde está la ventaja de la segunda herida? Especialmente en el centro de la mesa,
hay muchas plantillas, hay muchas minas, ¿vale? Entonces, una miniatura con una sola herida ahí, pues sufre, ¿vale? Entonces, yo creo que es un cambio de paradigma que se tiene que hacer desde Corvus, y es que hay según qué cosas que con una herida no tendrían que tener el precio que tienen, ¿vale? El hecho de tener solo una herida tendría que implicar un valor en puntos bastante más reducido, ¿vale? En la mayoría de los casos, ¿vale? Hay muy pocas tropas de una sola herida que sean muy decisivas en el meta actual. Porque justamente eso, porque hoy en día hay tantas plantillas por todas partes, hasta el más tonto tiene una escopeta con plantilla, ¿vale? Que es muy difícil acercarse a las cosas si tienes una sola herida, ¿vale? Dicho esto, el resto del ejército, sinceramente, muy poca cosa tocaría. Las Riot Girls son uno de los mejores enlaces de IPs del juego. No veo por qué querrían hacer nada con ellas, ¿vale? Los Taskmasters siempre han sido correctos, ¿vale? Hay perfiles mejores que otros, pero la verdad es que ahora que pueden enlazar con Morlocks, ¿vale? Además de estar mucho mejor a nivel de trasfondo, ¿vale? Que tienen un poco más de sentido, pues hacen un enlace bastante barato y bastante divertido de jugar. Por tanto, yo creo que en el momento que los hicieron enlazables con los Morlocks, solucionaron el problema que tenían, ¿vale? Lizard. Lizard sí que es cierto que la miniatura de Lizard es una de las miniaturas que o te encanta o la odias, ¿vale? No hay punto medio. Simplemente es el tag vainilla que tenía todo el mundo al inicio de los albores de Infinity. No tiene nada de particular, ¿vale? Es de los tags que siguen conservando el lanzagranadas. Bueno, no sé si sería interesante hacer algún cambio al Lizard, hacer algo que lo asemejara más o que lo integrara más en el resto del ejército, darle alguna habilidad que lo integrara más con el resto del ejército, ¿vale? Por cierto, hablando de habilidades que integren con el resto del ejército, una cosa que estábamos comentando recientemente con los compañeros es que una de las cosas que estoy echando de menos en N4 es que en N3 y ediciones anteriores era común que con el paso del tiempo fueran apareciendo nuevas habilidades que mantenían el interés en el juego, ¿no? En hacia dónde se podía desarrollar. Y es una cosa que desde que he llegado a N4 no hemos visto, ¿vale? Nuevas habilidades que vayan entrando en el juego, ¿vale? Y hay algunas que serían bastante fáciles de implementar y que no requerirían ni explicaciones de reglas nuevas y que incluso de hecho irían bastante bien para solucionar algunos de los problemas que tiene Bakunin en particular. Una de ellas sería, por ejemplo, una habilidad que diera bonos al blindaje al enfrentarse a plantillas, ¿vale? Y lo digo desde lo que ya sabemos todos, que últimamente las plantillas están siendo lo más duro del meta, ¿no? Porque, como decíamos, hoy en día todo el mundo lleva una escopeta, ¿vale? Entonces es muy fácil que cualquier persona te tradee una miniatura de 8 puntos por una miniatura de 30, 40 puntos, ¿vale? Entonces, una habilidad que diera bonos defensivos al enfrentarse a armas de plantilla directa, como chains, como escopetazos y tal, sería bastante interesante, ¿vale? ¿Por qué lo creo? Porque haría que según qué intercambios, especialmente con las escopetas, ya te tuvieras que pensar si te vale más la pena disparar en modo impacto que disparar con modo de plantilla, ¿vale? Porque si tú disparas enfrentando y sabes que si impactas harás el daño puro de la escopeta, mientras que si pones la plantilla, además de ser un trade, sabes que el rival tendrá un bono de +3 a la defensa, ya te lo planteas, ¿vale? Al final no es nada del otro mundo, sería como dar cobertura contra plantillas, sabiendo que las plantillas normalmente niegan cobertura. Entonces acabaría, digamos, quitando el bono que tienen las plantillas y dejándolo en el daño normal que hacen en condiciones normales, ¿no? Sería una de las opciones, ¿vale? Una vez más, como comentábamos con los compañeros, creemos que esta idea es aplicable también a otro tipo de daños, en plan de +3 al blindaje contra CD, +3 al blindaje contra ataques cuerpo a cuerpo, ¿vale? Cositas así que son fáciles de implementar, porque al final siguen siendo un mod como estos de aquí, ¿vale? Pero que no se han visto hasta ahora. Serían novedades en el tipo de interacciones de reglas que nos han visto hasta ahora, ¿vale? Desde aquí, Corvus, ya sabéis, si alguna vez metéis la regla, quiero mi mención en el libro, ¿vale?
Dicho esto, hablando del resto de Bakunin, pues como decía, el resto de Bakunin está en una situación bastante correcta. Los remotos nómadas siempre han sido todos muy correctos, ¿vale? Los ceros siempre han sido una tropa muy buena. Quizá para mí la única pega que yo tengo a los ceros es que en Bakunin, si me dieran disponibilidad total, metería todos los ceros everywhere, ¿vale? Porque son simplemente fantásticos. Hay perfiles como el fusil de francotirador multi que probablemente lo podrían quitar porque ya sabemos que no es el tipo de perfil operativo que llevan los cero, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, uno de los perfiles que a mí me enerva también que a día de hoy valga los puntos que vale es el perfil de Brando Castro, ¿vale? Esta es una miniatura que yo la llevo intentando usar desde N2 con horribles resultados, ¿vale? O sea, mmm, tiene una combinación de habilidades que lo harían parecer fantástico, pero la realidad es que no es tan bueno nunca como parece, porque al final, como decíamos, no es suficiente buen especialista en cuerpo a cuerpo como para garantizar una muerte en cuerpo a cuerpo, ¿vale? Al final tiene CC22 y artes marciales 3. Te puedes trabar con algunas cosas, pero hoy en día, contra mayoría de cosas, estás enfrentándote a o artes marciales o a guerrero nato o a CCs altos que te arriesgas una vez más a tener una tirada pobre y que te ganen la enfrentada y al final estás gastando una tropa de muchos puntos. Y luego el segundo punto es que tiene un CD horrible para los puntos que vale esta miniatura. Y si unes el CD horrible al equipo de N1, ¿vale? Pues lo convierten en un perfil que para ser un personaje deja mucho que desear, ¿vale? Y es una pena, ¿vale? Es una pena porque yo creo que Brando podría ser como la Dart de Bakunin, ¿vale? O sea, si fuera un poco más eficiente a nivel de armamentos y demás, podría ser un personaje muy interesante, pero es casi tan caro como Dart, ¿vale? Y no le llega ni a la suela de los zapatos, ¿vale? Tampoco no quiero decir eso que ahora de repente tengamos que romper los personajes, ¿vale? No me parece que se tenga que cambiar el perfil de Brando Castro, pero creo que sí necesita una rebaja en puntos, ¿vale? Una vez más, este perfil, si valiera 23 puntos, 25 puntos, te lo plantearías. Por 33 puntos, ni harto de vino, ¿vale? Y es lo que le falla a Brando, ¿vale? Y pues bueno, luego en las Warbands, nada que decir. Todas las Warbands de Bakunin han sido siempre excelentes, ¿vale? Wolf es fantástico también, desde que lo añadieron, encaja muy bien con los enlaces. Entonces, realmente volvemos a que el problema de Bakunin está aquí. Ah, por cierto, un último comentario. Esto sí, hay que comentarlo, ¿vale? La disculpa del nuevo rediseño de Bakunin enfocado a la observancia está en purgar la corrupción de Bakunin. Si con eso no quitan esta aberración del ejército, me cabrearé de verdad. Porque esto lo metieron aquí para vender cajas. Así de claro. No hay otra disculpa para justificar que esta tropa está aquí dentro. ¿Vale? Tardaron en sacar el lore de los Chaxxa Longarms, ¿vale? Y ya sabéis que a mí me gusta mucho el trasfondo de Infinity, ¿vale? Tardaron mucho el sacar el trasfondo de los Chaxxa Longarms. Y yo me lo leí y decir, vamos a ver cómo lo van a justificar para explicar que esta gente esté metida aquí con calzador, como en tantos otros ejércitos, ¿vale? Como en esta armada, como en White Banner y tal. Y la verdad es que el trasfondo de los Chaxxa Longarms es pillado con pinzas, ¿vale? Y sinceramente, si la observancia va a entrar aquí para purgar, no sé qué narices pinta esta gente aquí todavía, ¿vale? O sea, si esto no sale, va a ser muy raro, ¿vale? Y lo raro del asunto es que probablemente no va a salir. No va a salir porque obviamente los jugadores que solo juegan Bakunin, ¿vale? Probablemente habrá gente que se habrá comprado esta caja y no les haría gracia que esta tropa desapareciera, ¿vale? Pero bueno, son aquellas cosas que lo que digo es que no tenía que haber ni entrado aquí en primer lugar. Pero bueno, son cosas que no creo que vayan a tocar, ¿vale? Lamentablemente, a mi parecer, ¿vale? Solo espero que como mínimo tengan la decencia de que cuando saquen el trasfondo nuevo de Bakunin, que me imagino que vendrá en el libro nuevo, pues den razones de peso para justificar que esta gente sigue en el ejército a pesar de haber hecho una purga de arriba abajo en busca de la corrupción externa, ¿vale?
Porque tal como es el trasfondo de los Chaxa, ya da a entender que justamente esta gente no es trigo limpio en ninguno de los casos, ¿vale? Pues bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Entonces, es posible también que veamos tropas nuevas. No me extrañaría, ¿vale? No me extrañaría una silueta 5, porque siempre nos meten una silueta 5 en la caja. Y me extrañaría que fuera un Taskmaster, ¿vale? ¿Por qué no creo que vaya a ser un Taskmaster? Porque recientemente reempaquetaron el Taskmaster en una de las cajas de Fireteam de Code One, ¿vale? Que por cierto, al que tomó esa decisión de marketing, vamos, para empujarle por la escalera abajo, ¿vale? Porque es aquella famosa caja en la que tenéis una tropa de Bakunin, una tropa de Corregidor y una tropa de Tunguska, las tres metidas en una sola caja. Que vamos, a nivel de quien se compre un solo sectorial, es para clamar al cielo, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que el Taskmaster está en esa caja y eso quiere decir que el diseño del Taskmaster, digamos que se mantiene de cara a la próxima edición, porque no creo que vayan a reesculpir o rediseñar un Taskmaster nuevo desde cero, siendo que sea aún está en caja. Entonces no me extrañaría que veamos una nueva silueta 5, porque sabemos que la silueta 5 en las cajas estas grandes venden mucho, ¿vale? O incluso una silueta 6, alguna cosa un poco más grande, como puede ser una cosa del tamaño de un gecko, pero bueno, ya sería un poco más raro, ¿vale? No hemos visto nada parecido hasta ahora, ¿vale? Bueno, quizá el perro de Usarianda, ¿vale? Era lo más parecido que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Eh, Quitando eso, alguna ropa barata para enlazar con esto. O sea, yo creo que es lo más necesario. Si queremos sectoriales que se sustenten sobre esto necesita algo que pueda enlazar con ellos y que no valga 30 puntos. Es que si os fijáis, cualquier Fireteam de la observancia, solo para considerarse puro, que es condición para que sea medianamente justificable que se juegue, porque entonces, bueno, dejas de disparar a 13 y vas a disparar a 16, perdón, ni a eso, a 15, pues 15 de 12. Si vas con Kusanagi, sí. Si vas con Kusanagi, de CD14 te plantas en CD17, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de que, como os decíamos antes, nos vamos tranquilamente a los 170 puntos, ¿vale? Y no hemos llenado ni la mitad del ejército, ¿vale? Entonces, difícilmente veremos enlaces de la observancia si seguimos esas reglas, ¿vale? Todo dicho esto, pues no sé. Es lo que le veo yo ahora mismo a Bakuni. 173 puntos. Necesita algo para complementar si queremos que se juegue la observancia. ¿Vale? Pues no sé, dicho esto, una vez más, creo que Bakunin, quitando la observancia, el resto del ejército no está tan mal, o sea que no creo que veamos novedades de cara al resto del ejército, ¿vale? Eh, no creo que veamos tropas nuevas a nivel de los Morlocks y Quimeras y tal, simplemente entre esculpidos y rediseños, ¿vale? Por lo que nos han dejado entender, básicamente, porque el foco va a ser la observancia, ¿vale? Pero bueno, yo estoy bastante curioso de ver lo que nos pueden traer. Quizá alguna otra tropa nueva, aparte de algo barato para enlazar, pues algún batidor estaría bien, que no hiciera recaer todo el esfuerzo de los batidores de Bakunin en los ceros, ¿vale? O algún paracaidista, un poco honesto. Sabemos que tenemos el Meteor, ¿vale? Que ahora ha mejorado, a decir que ahora está jugable, cosa que no se podría decir de él hace un par de ediciones, pero bueno, está bastante competente ahora, ¿vale? Pues nada, esa es mi opinión sobre Bakunin. Al final me he estirado bastante más de lo que pensaba, pero bueno, espero que os haya hecho pensar un poco el vídeo. Y me gustaría oír vuestras opiniones también, especialmente si sois jugadores de Bakunin, ¿vale? ¿Qué os gustaría ver realmente? ¿Qué es lo que realmente os haría tiraros a comprar esa caja nueva? ¿Y qué es lo que realmente os animaría a volver a coger la facción si la teníais dejada de lado? O, bueno, empezar a hacer listas con ella, ¿no? ¿Qué os gustaría de ver como reglas nuevas o como miniaturas o perfiles nuevos, ¿vale? Pues con esto lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations.